Entramos ahora en este tiempo en el que dedicamos a la opinión y, por supuesto, al análisis de la actualidad que hoy ha sido protagonista en esta jornada de miércoles. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar, a nuestros picoteros. Hoy están con nosotros Chano Fernández. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fran? Muy bien. ¿Qué tal? Muchas gracias. No contamos contigo hace 2 semanas por otras obligaciones. Nos alegra tenerte en esta ya campaña electoral. Muchas gracias. Y Rafael Angulo, compañero y amigo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Yo les quiero agradecer a los amigos de Televisión Extremeña, a los picoteros que nos estén viendo, porque esto sin duda significa A, que no les gusta el fútbol, o B, que el Madrid va perdiendo ya por 2 o 3. Yo he dicho que no quiero saber el resultado hasta que esto termine y por lo tanto, gracias por estar ahí. La verdad es que me han dicho que aquí no se puede pedir el voto, pero creo que el partido animalista está ya entre 80 y 81 votos y a lo mejor, en fin, yo no lo pido, yo simplemente digo que ahí está. Bueno, hay animales. Yo quiero decir ante tu perorata que efectivamente pueden los aficionados del Real Madrid y del fútbol en su conjunto pueden ver el partido, pero también después ver en Televisión Extremeña posteriormente este programa, ¿no? Quiero, Chano, introducir un tema en este asunto. Cuando he dicho que yo siempre he sido muy del Manchester, porque tengo un hijo que vive cerca, me decía, no, pero entre un equipo español y uno extranjero yo siempre español. Y le he dicho, mira, ahora no, porque nada más que juega Rodri en el Manchester que sea español, pero el año pasado cuando jugaban Silva, Rodri, había más españoles en el Manchester que en el Real Madrid. Bueno, y este año se ha dado la paradoja de que el Madrid ha jugado, me parece que un partido sin ningún español, con lo cual esto de tal yo lo dudo. Yo de todas maneras siempre he sido muy de Manchester, porque en fin, que siempre... ¿Llevas en la sangre? Llevas prácticamente en la sangre. Está cerca de Gales. Pues yo espero que gane el Real Madrid, como es lógico, y que, como viene haciendo en los últimos decenios, ¿vale?, y que sea de nuevo campeón de la Champions, como es natural. No, yo qué sé, porque es que después tengo también una duda, que es que después le va a tocar al Inter de Milán, y yo siempre he sido muy del Duomo, es decir, sí, yo qué sé, es que estas son cosas preternadas. Eso sí que es serio, y no lo que por lo visto va a haber el día 28. Eso sí. Bueno, pues vamos a hablar de ello también, del día 28. Cierto es que este programa, si no lo pueden ver en directo, pues lo pueden ver después en las siguientes redifusiones, y tienen la oportunidad de verlo a través de la página web de la Televisión Extremeña o de nuestras redes sociales. Por tanto, siempre contaremos con la confianza de nuestro público. No es así, yo sí, si va a pasar lo mismo con el tema del debate electoral que hoy en el canal autonómico público se va a celebrar, porque ha sido coincidente con el partido, un evento deportivo que le va a restar audiencia sin duda. Pero en cualquier caso, vamos a comenzar hablando de, primero, un análisis. Os pido breve, pero sí, breve. Hablar de brevedad con Rafael Angulo y Chano es complicado, pero os pido un análisis, que seáis conciso en vuestro análisis sobre los sondeos y encuestas que se han publicado durante este fin de semana y este lunes, tanto a nivel local, en la capital extremeña, como a nivel autonómico en los 2 diarios regionales. Chano. Empieza. Bueno, las encuestas son, ¿vale? Es un tópico repetido, etcétera, ¿no? Pero, en fin, la experiencia en Extremadura, estamos hablando de elecciones autonómicas, desde 1983, yo repaso el histórico de predicciones, unas encuestas más afinadas y otras menos, a lo largo de estos 40 años y... Por lo tanto, en fin, hay una cuestión que yo creo que es indiscutible, es que el PSOE volverá a ganar las elecciones autonómicas regionales en Extremadura. Pedías brevedad, pues Guillermo Fernández Vara volverá a revalidar su victoria electoral el día 28 de mayo. Pero en tu opinión, ¿tendrá una mayoría suficiente como para gobernar o el Partido Popular y Vox podrían sumar y gobernar en caso de que se pusieran de acuerdo? Creo que, en fin, la perspectiva, lo que dicen las encuestas, las dos que podemos citar más recientes, pero también la del CIS, hablan de una horquilla, en el caso de la publicada en el diario de hoy, de 29 a 30 diputados para Guillermo Fernández Vara. El Extremadura habla de una horquilla de 29 a 31 diputados. Ambas
encuestas le dan en porcentaje, que es muy significativo, siempre por encima, en ambos casos por encima del 40% del voto válido emitido el día 28. Por lo tanto, a mi juicio, en fin, no tenemos una bolita, pero yo creo que lo que se va a dar es lo siguiente, que la candidatura de Guillermo Fernández Vara va a tener más diputados y más porcentaje sola ella que el conjunto de PP y Vox, ¿de acuerdo? Que el conjunto de PP y Vox. Es decir, sí podría gobernar en solitario. Que es evidente que en esa perspectiva, pues, en fin, la correlación de fuerzas que se dice, es decir, PP y Vox no sumarían más votos, más diputados que el PSOE y por lo tanto, bien. Haría falta una abstención de Unidas. El otro grupo sería el grupo de diputados que correspondería a Unidas Podemos. Las encuestas le dan entre 3, 4, no sé si alguna le da 5, y por lo tanto, en fin, la gobernabilidad del PSOE en este momento, insisto, con mayoría suficiente para poder gobernar, lo estamos diciendo hoy a unos pocos días de las elecciones, pues me parece más que probado en las predicciones de las encuestas, ¿no? Bueno, y en el ámbito local... Espera, porque estamos viendo el local. Vamos a pedir la opinión de Rafa a nivel autonómico. Venga. Y ahora entramos en el ámbito local. Sí, mira, yo no soy de sondeo y estudio demoscópico y tal, no tengo ni ideas, como supongo que la gran mayoría de los que nos están viendo. Lo que sí aprendí cuando profesionalmente ejercía de periodista es que hay que leerse siempre un Gastres, me parece una empresa seria, quiero decir que hay que leerse el número de encuestas que se hacen, etcétera. Porque claro, si una ciudad como Mérida, por ejemplo, mi periódico, así no, el periódico Extremadura, si una encuesta en Mérida entrevistas a 350 personas, a mí me parece, no sé, si de ahí ellos seguro que tienen método de extrapolación, que cruzan variables, bueno, yo no lo sé porque yo soy periodista. Pero no me parece que eso sea tan significativo como para decir va a ocurrir eso. 350 sobre 60.000, pues tú me dirás, es verdad que el voto es decir... Hoy se equivocó Guillermo cuando ha dicho que la derecha vota piñón fijo y la izquierda no. Yo sí que creo que ustedes y yo bueno, se los habrá... Que Extremadura no es de izquierda ni de derecha, vamos a decirlo así, porque depende, quiero decir, es una vez que ganó. Y después yo, Chano, sí que quiero introducir una variable porque la he reflexionado. Más que hablar, el PSOE va a ganar, yo creo que lo que estamos llegando es a los bloques. El bloque de izquierda, que desde que estamos en democracia siempre ha sido el PSOE fijo, y después los comunistas, ahora con distintas variables, Podemos, Más Madrid, y el bloque de derecha, que parece que le interesa menos la política, porque... En los últimos tiempos ha habido hasta 9 formaciones de derecha, incluso a Ciudadanos, que era la gran esperanza de los que no somos muy de derechas, por decirlo así, si es que se puede variar. Pero tú fíjate que ha tenido la UCD, porque el PP es el tercero, la UCD, el AP, el PP, Unión, la de esta chica, ¿cómo se llama? UPyD, Ciudadanos. Es decir, que todo este bloque hay... Es más, yo me atrevería a decir que hay izquierda y no izquierda, por entendernos, y que en realidad más que en partido político, y tú lo has puesto, es decir, lo ha dicho Fran, ahora hay que pensar qué bloque va a ganar, porque es que tanto uno como otro no va a ganar un partido. Tú dices, no, es que Guillermo va a ganar, sí, pero si es que yo me parece que ya no está ahí el dial de esta balanza, está quién va a gobernar. Y va a gobernar un bloque, porque si Guillermo gobierna va a tener que ser con Irene, y si la señora Guardiola gana va a tener que ser con Vox, que por cierto... Rafa, en cualquier caso, con permiso de Fran, sí, me parece un poco apresurado todavía, a fecha de hoy, hablar de acuerdos dentro del bloque. O sea, es apresurado decir eso y decir tú que va a ganar Guillermo claramente no es apresurado, no tiene gracia la cosa. Va a ganar desde el punto de vista numérico, en el número de diputados y en el porcentaje, es a lo que me estoy refiriendo. Ahora tú hablas ya de formar gobierno. Bueno, hay muchas fórmulas. No he dicho que esto va de bloques. Sí. Que tanto el bloque de la izquierda como la derecha no va a gobernar un partido solo, me atrevo a decir. No, cuidado, Rafa. En política, lo sabemos, lo hemos vivido, sobre todo en los últimos años, en la política nacional, pero también en otras regiones, se pueden dar diversas coyunturas y circunstancias. Puede haber pactos de investidura para hacer presidente a una persona determinada, puede haber pactos de legislatura con acuerdos
de determinadas leyes que se sacan conjuntamente y puede haber un gobierno de coalición. Cuidado, ¿no? Hoy, a fecha de hoy, miércoles 17 de mayo, no adelantemos acontecimientos. Y termino diciendo, es decir, todo indica que Guillermo Fernández Vara va a revalidar la hegemonía, es decir, la mayoría en la Asamblea de Extremadura, ¿de acuerdo? Y luego las posibilidades de gobierno pasarán justamente a partir del 28, hay tiempo, y hasta el mes de junio, que no se constituirá la Asamblea de Extremadura y que no será posible la investidura, por tanto, las diversas fórmulas, que yo no descarto ninguna, pero tampoco adelanto ninguna. Y termino. En la perspectiva de las encuestas, que tú creerás o no, pero existen, Hombre, Rafa, que sí. todo indica una tendencia. La tendencia es que hoy Guillermo Fernández Vara, que tiene en este momento 34 diputados en la legislatura que ahora ha acabado, y yo creo que está camino de rozar esa mayoría absoluta. Acuérdate lo que decía Baum de rozar, ya veremos en qué porcentaje, esa mayoría absoluta, que son 33 diputados. Yo estarás de acuerdo conmigo en la famosa sociedad líquida, de que aquí todo va muy deprisa y que hay factores exógenos a nosotros, alejados de nosotros, que sí que influyen en el voto, porque yo claro, como persona de derechas conozco más qué ocurre en la derecha, donde no he visto como nunca tanta diferencia entre los representantes y los representados, a mí, desde mi punto de vista, pero bueno, que hablo el conocimiento que me da, que soy del bloque de derecha, por decirlo así, en las generales y en las autonómicas, no en las locales, ojo, que ahí sí que voto por amistad. Entonces, sí que hay una cuestión que es muy sencilla, es cosas ajenas que influyen y pueden influir decisivamente. El factor Pedro Sánchez. ¿El factor Pedro Sánchez puede influir en Guillermo Fernández Vara? Sin duda, más que en Antonio Rodríguez Osuna. Sin duda, desde mi punto de vista. Por supuesto, ¿Vara es un candidato de Sánchez? No, pero le va a afectar. El que te vote chapote le puede quitar votos, probablemente. Y tenemos un ejemplo bien claro. Las cosas iban hasta que han salido los de ETA y han dicho, no, pues vamos a presentar. Esto podría dar un vuelco. ¿Y es un factor ajeno? Sí, pero mira como ayer mismo en la COPE, ya Guillermo, claro, sutilmente, porque nadie se atreve a decir, como mucho tú puedes decir eso, pues no vas a criticar el sanchismo. Entonces yo no sé si eso va a influir mucho o va a influir poco. Y creo que eso en concreto todavía no lo han detectado las encuestas, porque estamos hablando de encuestas, como dice, de antes de ayer, y ese factor todavía no está visto. Una cosa, sí, pero quiero hacer una reflexión, si me lo permite, es ética. Mira, el que haya terroristas en lista, porque uno puede decir, bueno, este es un asesino, tiene un delito de sangre, va en lista. Que haya gente en listas con delitos que no son de terrorismo, pero que pueda ser de violencia doméstica o financieros, etcétera, porque no vamos a señalar. Nosotros conocemos aquí en Extremadura gente que va en listas que ha estado en la cárcel. Es decir, es que es obvio. Uno puede decir, bueno, ¿y hasta dónde llegamos? ¿Es legal que alguien que ya ha cumplido su condena, pero tiene sus derechos políticos vigentes, se presente? Sin duda, es legal. Hombre, no sé siempre, es que el término ético, alguien puede decir, no juzgue. Inmoral, a mí me parece inmoral, sin embargo se presentan y lo están. Es decir, que estos factores dicen, bueno, ¿y dónde hacemos el corte? No, por desgracia, muchos de estos de ETA han cumplido condena y se pueden presentar, pero hay casos de violencia doméstica corcho, hay uno que se presenta al alcalde de Badajoz y salió de la cárcel el otro día, quiero decir, y sin embargo, no sé, somos una sociedad que dice, bueno, veremos cómo lo vamos haciendo. Volviendo al caso concreto, yo creo que, en fin, a lo que nos ocupaba en la región. Cuantitativo. Y cualitativo también. Me gustaría recordar algunas de las reflexiones que ha hecho Guillermo Fernández Vara en estos últimos días y horas. Él pide que los extremeños, lo dijo ayer, por ejemplo, en Mérida, en un acto público en el que yo estuve, y le escuché perfectamente. Él pide que los extremeños voten como quieran, como es lógico, en democracia, y a quienes consideren oportuno, en fin, quienes tengan su confianza. Pero él pedía que los extremeños fueran conscientes de que salga quien salga, que salga con posibilidades de gobernar con estabilidad.
Yo creo con estabilidad. ¿Eso es imposible? Con estabilidad. Si hablamos de bloque, ni él ni Guardiola van a poder gobernar con estabilidad porque tienes que contar con otra fuerza. Estabilidad se puede dar incluso en bloque, ¿de acuerdo? Estabilidad es que no haya lío a la hora. Y él lo definía muy bien y con un lenguaje muy popular. Si los extremeños quieren estabilidad, que voten a quien puede dársela. Y si quieren lío, decía él, pues ya sabe, que voten fragmentando un parlamento como la Asamblea de Extremadura que sea absolutamente ingobernable y donde los problemas sean los problemas de los partidos y no los de la gente. Así que yo lo resumo de este modo. No sé qué pasará. La sociedad española está acostumbrada a los gobiernos de coalición. Esto lo digo por los claros ejemplos que tenemos ahora. Gobierno de España, del PSOE y Unidas Podemos. Siempre he soñado con tenemos el ejemplo de Castilla. Tenemos el ejemplo de Castilla y León, de Vox y Partido Popular. En fin, que es que aquí en España no tenemos esa cultura de coalición pero todavía. Por eso lo dice Guillermo y lo dice yo creo que con mucha exactitud. La gente se exprese y vote como tiene que hacerlo, en democracia, voluntad, libre, voto secreto y tal. Pero, insisto, que sea un gobierno con posibilidad de gobernar, que no esté sujeto a las tensiones de... Ahora digo esto porque mi socio o socios dicen esto, etcétera, sino que sea un gobierno que dé tranquilidad, estabilidad y perspectiva de futuro para los extremeños, es lo que demandan. Venga, tenemos un escenario que no nos da tiempo, escenario local. Vamos yo que tenía escenario local de las elecciones más locales. Venga, sí, termina. Cuando aquella mayoría cuando yo empecé en el periodismo, que tenía Felipe González y Rodríguez Ibarra aquí, había un símil que es que en algunos sitios se ponía una cabra y salía. ¿Me explico? Bien, ahora no lo digo por el PSOE, pero sí que hay partidos que van a tener una representación muy por encima de quienes los van a representar. Que, bueno, en la derecha yo lo noto bastante. Quiero decir, sí, el voto de marca va a importar más que la gente. A mí sí que me importa la gente. Es decir, pero que pones una cabra en vez de una candidata y sale la cabra. Y para el caso es lo mismo. Y sí que quiero hacer mención de un partido y una candidata local y tal, que han cogido el criterio de que no van a dar ruedas de prensa y no van a hablar. Me parece inteligentísimo, porque así se está callado, nadie va a decir han metido la pata. Y por desgracia, si abres la boca, igual nos vamos a enterar todos. Pero bueno, esto es una anécdota. Es la candidata de Vox, Marta Garrido, que ha declinado la entrevista que estamos haciendo a todos los candidatos locales en esta casa, en esta televisión. Por ejemplo, la única que ha declinado. Por ejemplo. No, por ejemplo, el ejemplo. El ejemplo, claro. Bueno, vamos a los resultados locales. La única referencia que tenemos es la del periódico Extremadura, el sondeo que se publicó este pasado lunes, en el que daba la victoria rozando la mayoría absoluta a Antonio Rodríguez Osuna con 12-13 concejales. El Partido Popular, curiosamente, y pese a todos los problemas que ha tenido a lo largo de los últimos meses para el nombramiento de su candidato, subiría 3 actas hasta los 8 concejales, desde los 5 actuales que tiene. A Miguel Valdés, por Mérida, le daría la representación de 0-1, un concejal, y el resto de grupos municipales se quedarían tal cual, es decir, Unidas por Mérida 2 concejales y Vox 2 concejales. ¿Qué os parece este sondeo? Os lo he dicho antes, son 350 entrevistas, he estado leyendo y me parecen pocas, porque además no especifica si son telefónicas o si son presenciales, que también es un factor importante a ver. Y tercer factor, a mí es que me preguntan y sabes que digo que voto partido animalista, o sea que tú sacas las conclusiones que quieras. No me parece significativo. Yo sí que sé, en los ambientes en los que me muevo, que en parte son en los que te mueves tú, o sea, el pálpito es que vamos, que Antonio lo tiene claro, porque ha conseguido un factor, gracias a Dios, que yo siempre he dicho que se parece mucho a Miguel Celdrán, es decir, en el sentido de que te vota parte del electorado de otro partido que no es el tuyo. Miguel Celdrán le votaba a gente del PSOE, vamos, era obvio por los datos que obtenía, y siempre había mucha diferencia en los resultados de Miguel Celdrán como candidato y los resultados del PP como autonómico, y aquí va, en mi opinión también, claro, bueno, como ustedes saben, todo lo que digo tiene que ser mi opinión. Va a sacar Antonio Rodríguez Osuna, en mi opinión, bastantes más votos que Guillermo, aquí. ¿Por qué? Porque además no se ha metido en berenjenales éticos. Mira,
Cuando Guillermo habla como Guillermo Fernández Vara y dice tal, es como es Guillermo, o sea, cualquiera que haya tratado en corto a Guillermo, o sea, ahora, cuando repite algunas cosas del argumentario del partido, que gracias a Dios cada vez repite menos, nacional, esto de que ETA es el pasado, esto hay que tener mucho cuidado con estas frases, porque yo puedo decir dolido, ETA es el pasado, pero Franco es el presente, ¿no? ¿De qué estamos hablando? No os metáis en lío. Decía que hay dos candidatos, según esta encuesta, que cumplen ese perfil de Miguel Celdrán de Badajoz, que es Antonio Rodríguez Osuna en Mérida y Fernando Pizarro. Que por cierto, esta encuesta lo que sí da claro es dónde va a tener más votos el PSOE a nivel municipal, que es Mérida, y dónde va a tener más votos el PP a nivel municipal, que es Plasencia. Sí, es cierto. Antonio Rodríguez Osuna, yo creo que es un candidato, en fin, lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, en otros programas hemos valorado, es un candidato cercano a la gente, es un candidato con proyecto, es un candidato con experiencia, son 8 años de gobierno, con un buen equipo. En la valoración de todos los candidatos de las 4 grandes poblaciones, las 2 capitales de provincia, Plasencia y Mérida, Antonio Rodríguez Osuna era el candidato más valorado, está en la encuesta. Y por lo tanto yo creo que en ese caso es indiscutible. Es decir, en fin, con cierta discreción, pero los telespectadores de Televisión Extremeña me lo van a permitir que lo recuerde y lo diga. Un medio de comunicación, no puedo decir el nombre de la región, un medio yo creo que importante, en fin, sé que cuando se le preguntaba, ¿van a hacer ustedes una encuesta sobre las elecciones locales, por ejemplo en Mérida? Y dijo, podríamos hacerlas en todas las poblaciones, menos en Mérida, donde tenemos absolutamente claro que ganará el actual alcalde. Esa fue la respuesta ante una pregunta de tipo técnico y no político. Y efectivamente, tantos días después, insisto, no podré revelar, en fin, por discreción, el nombre de ese medio, pero es evidente que ese medio no ha hecho esa encuesta local y es evidente que la tendencia a fecha de hoy es que Antonio Rodríguez Osuna revalidará la alcaldía en Mérida. El otro día la COPE, yo sí que cito medios, que para eso soy periodista, la COPE entrevistó al bueno de Juan Ignacio Barrero, que me parece que es poco sospechoso, y decía que, hombre, que escucha, que de Santi Amaro también dijo, le conocí el otro día, me ha parecido un chico y tal, y le preguntaban qué pensaba Antonio Rodríguez Osuna, y la verdad es que Juani dice, bueno, es que ¿qué vas a pensar si en Semana Santa es costalero, en carnavales canta, tal. Y dije, mira, no se ha metido en política, pero ha hecho una foto y viniendo de quién es. Y sabes, pero después me hizo mucha gracia porque comentando este asunto con otra persona, decía, es que claro, yo voy a votar a Antonio, pero como va a estar tan sobrado de votos, a lo mejor mío no le hace falta, y por fastidiar a otro, y decía, digo, bueno, yo no juzgo, yo te digo... Es muy interesante también, Francis, me permite decir, yo creo que es muy interesante en relación con las expectativas electorales de todo el mundo, de todos los candidatos, pero también de Antonio Rodríguez Osuna, y me dirijo especialmente a los telespectadores para que, en fin, si es posible, lo reflexionen cada uno en su ámbito y de acuerdo con su ideología. Las cosas no están ganadas hasta que no se abren las urnas. Evidente, yo creo que va a ganar Antonio Rodríguez Osuna, pero se necesita también que los emeritenses que quieren apoyarlo y tal, ese día, los que consideran que lo merece, ese día vayan a votar. Y yo, por tanto, desde aquí lo que hago es un llamamiento a que los emeritenses depositen su voto y que nadie se quede en su casa ese día y que todo el mundo sea responsable, vote a quien vote, y por supuesto los que voten a Antonio, que naturalmente vayan y voten a Antonio. Y termino diciendo, Antonio se parece, a mi juicio, como ciudadano que lleva ya viviendo algunas décadas en esta ciudad, Antonio se parece a la media de los emeritenses, a la media. Sí. Sé que es difícil explicarlo, pero Antonio es un ordinary people, dicho en inglés, gente corriente. Chacho, ¿cómo elevas el nivel de esta picota, Chano? Es que es una cosa... No, pero en términos sociológicos, gente corriente. Es decir, se parece mucho a los emeritenses en sus gustos, en sus aficiones, en su manera de enfocar el ocio, la vida, las relaciones, en los carnavales, en la Semana Santa. Se parece mucho. En el fútbol. En el fútbol. Es decir, es una persona, termino,
muy semejante, muy normal, muy parecida a la gente. Antonio Rodríguez Osuna. Miren, señores, quiero que lo sepan porque está aquí. Este es el único hombre que yo conozco que se ha leído un programa electoral. El suyo y el de otros partidos. Nadie se lee un programa electoral. Está aquí. No, si lo tiene hasta subrayado. Esto es una cosa, es para hacérselo ver. Es decir, los programas electorales, como era, pero cierto, no sé si era, el que fue alcalde de Madrid, Tierno Galván, decía que estaban para incumplirlos. O sea, que el tío tenía esa cachaza y lo decía. Pero sí que a mí lo que sí me parece que Mérida no se programea, vamos a decir así, no se planea, Mérida se patea. Y es un dato que eso la gente sí que lo ve. Si al tío al que ve en una serie de sitios, eso te acerca a lo bueno, claro, pero después, por eso te he dicho que antes hay factores que a lo mejor estas ecuaciones las fastidian, factores ajenos, como hemos hablado del terrorismo, o la imagen de marca que tienen algunos. Yo sí que voto pensando en las personas. Yo sí. Tengo amigos muy cercanos y Fran y yo hemos compartido conversaciones con él en las que el partido pesa tal. Porque tiene razón. Dice, es que votes a quien votes vas a tener que tapar. Por ejemplo, pongo un ejemplo que me afecta. Yo soy católico, pecador, pero católico, y soy contrario al aborto, estoy a favor de la vida, vamos a decirlo así. Ahí lo tienes muy complicado, porque es que el PP también ahora se ha vuelto abortista. No te lo pierdas. Me explico. Y yo conozco gente que van a votar al PP que son contrarios a esto, pero dicen, es que no tenemos más, como dicen, no tengo más remedio. Y es verdad, porque cada vez, y tú también creo que lo vives, nos identificamos menos, el bloque de la derecha, venga, voy a decirlo así, con los que nos representan, incluso con el programa electoral, ¿me entiendes? Pero, es decir, bueno, chicos, pero es que hay que votar, lo que no puede ser es no votar. Pero eso sí que yo lo veo mal, ¿me entiendes? En el ámbito local se trata también de los intereses y de las personas, si es que lo estamos diciendo, es que son las personas. Se trata de la vida más cercana y de los intereses legítimos más directos de los ciudadanos. Y cuando los ciudadanos perciben una persona, un equipo, un proyecto que está luchando y que está luchando a pie de calle, porque a Antonio se le podrá decir muchas cosas, se le podrán, en fin, poner algunas pegas, lo que quiera la gente, pero no se le puede reprochar de cercanía, de conocimiento, de proximidad. Efectivamente, allí donde hay algo que tiene que ver con la gente está Antonio. Y Antonio ha atendido problemas de integración de la tercera edad, el proyecto de nueva ciudad, de un nuevo espacio dedicado a los mayores en Nueva Ciudad, que está en su programa electoral. Antonio ha atendido la inclusión en las escuelas, en los institutos. Antonio ha atendido las demandas de los empresarios en relación con el polígono El Prado, que vosotros conocéis mejor que yo, las ampliaciones. Antonio ha atendido la accesibilidad y la movilidad en la ciudad. Antonio ha atendido la cultura, el María Luisa y otros espacios culturales. Uno de ellos acaba de remodelarse en Nueva Ciudad. Es decir, Antonio está cerca de las demandas y exigencias. Por eso, termino, a veces los que tú llamas factores externos, en los que, como te habrás dado cuenta, no quiero entrar. Yo creo que estamos en elecciones autonómicas y locales. No quiero, también por respeto... Perdona, es el PSOE el que se presenta. Bueno, el PSOE o el sanchismo. Porque este PSOE... Se presenta Guillermo Fernández Vara en Extremadura y Antonio Rodríguez por el PSOE de Pedro Sánchez. Con el PSOE, que es un partido que tiene 144 años de historia. Y nunca está peor que con Pedro Sánchez. Es tu valoración. Hombre, claro, no va a ser la tuya. Es un partido de 144 años de historia, que es un partido constitucional sin tacha posible. Es un partido ¿cómo que esencial. Sin tacha? Y está gobernando con los independentistas y con Bildu. Hombre, no me digas que eso no es una tacha. Está gobernando en un gobierno de coalición con Unidas Podemos y tiene apoyos puntuales de diversos partidos. Te recuerdo, insisto, no quiero entrar en profundidad porque no se trata. Estamos en la picota, o sea que... Te recuerdo, Rafa, la reforma laboral con el voto en contra de Bildu y del PP. La reforma laboral, de las iniciativas. Eso ha sido esta legislatura. Es decir, Bildu y PP han votado en diversas ocasiones en el Parlamento de España contra proyectos del Partido Socialista y del Gobierno de después sale Otegi diciendo hay que votar Es que sale Otegi diciendo hay que votar a Pedro Sánchez. Muy rápida que no nos da tiempo, estamos acabando.
habéis hablado de programas electorales, se siguen presentando durante estos días las diferentes propuestas de las formaciones que concurren en Mérida a estas elecciones locales y, por ejemplo, hoy Antonio Rodríguez Osuna, el candidato a la reelección por el Partido Socialista, ha presentado su bloque 4 que ha titulado Mérida Capital en Valores y en el que ha anunciado la próxima licitación del proyecto del hogar de mayores de Nueva Ciudad. También ha destacado, dice, según él, la brillante gestión económica al frente del Ayuntamiento que va a llevar al consistorio a deuda cero en el año 2025. Ha propuesto, por cierto, que hay ya propuestas que traspasan las fronteras ideológicas y que son comunes a muchos partidos, porque hoy Antonio Rodríguez Osuna ha propuesto o ha hablado de la creación de viviendas compartidas entre jóvenes y personas mayores, algo que ya también ha propuesto Santi Amaro del Partido Popular hace unos días en su programa electoral. Comparten algunas ideas. El otro ideas. día Miguel Valdés citaba varias propuestas suyas que después le están imitando y mira que es un partido pequeñito, es decir, muy local, muy emeritense, pero me hizo mucho También. Ha hablado también Osuna de transporte público con reducción de tarifas para jóvenes o de en el capítulo de funcionarios, una nueva RPT, una nueva relación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento. Por su parte, Santi Amaro, el Partido Popular, hoy también ha presentado propuestas en torno a la reapertura del tráfico urbano en la calle Félix Valverde Lillo o el parking gratuito en el entorno del Hospital de Mérida. Esa yo creo que se la ha dicho Antonio Rodríguez Osuna. Santi, di que pongamos otra vez en circulación Félix Valverde Lillo, eso yo creo que se la ha filtrado Antonio. Hoy hemos tenido, por cierto, en la picota hace escasos minutos a el candidato de Ciudadanos, Andrés Humanes, y ha propuesto o propone una cuestión que llama la atención. Por una parte, la creación a través del Ayuntamiento de viviendas de alquiler social, de 300 viviendas, dice que son 18 millones de euros y que hay ejemplos en otras ciudades de que ayuntamientos hayan propuesto viviendas de alquiler social. Dice que es en un número muy superior al que propone la Junta de Extremadura, que va a hacer en la Calzada, o las anunciadas por el Gobierno de España en torno a la compra de los terrenos del Ministerio de Defensa. Y por otra parte, un decreto antiocupa, de tal manera que quiere dotar una partida de $500.000 de euros en el Ayuntamiento de Mérida para compensar a los propietarios de aquellos pisos o inmuebles que les sean ocupados hasta que les busque una solución de vivienda a esas personas que han ocupado. Bien, eso es una propuesta. Os someto a vuestra valoración estas propuestas. Yo no me creo ningún programa electoral de ningún partido. No creer. Me parece que son el único hombre que se los lee, Chano. Pero quería hacer una última consideración sin salirme del mapa. Si Antonio Rodríguez Osuna saca mejores resultados que, por ejemplo, el alcalde de Villanueva de la Serena, que hay que ver cómo está Villanueva de la Serena, de bien. Yo, como sabéis, tengo familia en Don Benito, sobre todo, y en Villanueva de la Serena. Me gustaría que Antonio, eso le daría más autoridad, si cabe, para reivindicar cosas para Mérida, porque ahora nos están pasando por delante, que cuando no se van a Navalmoral se van a la plataforma logística en Badajoz, que no sé qué, porque parece que Mérida no tiene el peso político que le corresponde dentro del entorno de Extremadura. De hecho, en los últimos carnavales ya lo vimos, es decir, que son la voz del pueblo. Algunas letras criticando eso, que la Junta no nos hacía mucho caso a los emeritenses. Son carnavales, cuidado, que no, pero ahí está. Quiero decir, y a lo mejor ese resultado sí que le podría decir, no digo sacapecho, pero decir, estos son mis poderes, estos son mis votos. Vamos a ver si atendemos un poquito más a Mérida. Esa es mi opinión. Antonio, yo creo que, primero, ya tuvo un extraordinario resultado en el conjunto del PSOE en el año 2019, extraordinario, no tengo el dato aquí, pero, en fin, un porcentaje altísimo de votos en relación con el resto de las candidaturas, pero Antonio no necesita mucho estímulo para sacar su vena reivindicativa. No, otra cosa es que le hagan caso. Es que estoy haciendo el que tiene que tomar nota. Antonio, la vena reivindicativa la tiene. De hecho, algunos de los proyectos que figuran, como es ese nuevo puente, etcétera, es una exigencia reiterada a la Junta de Extremadura, lo ha dicho en público en la campaña electoral, está, por tanto, adquiriendo el compromiso del presidente Fernández Vara y tal. Pero volviendo a los programas, yo creo que los programas, en fin, a mí me parece que cuando un alcalde como Antonio, es decir, en ejercicio,
hace el proyecto del centro, creo que se llama Centro de Mayores en Nueva Ciudad, es un proyecto absolutamente realizable, porque lo está haciendo un ayuntamiento que ha logrado sanear desde el punto de vista económico, llegando a una reducción de la deuda de un modo extraordinario. Ahora de memoria no recuerdo, pero en fin, se habla de un porcentaje alto, que han manejado cerca de 60 millones de euros, eso sí me consta, durante toda la legislatura, en proyectos, en iniciativas, etcétera, que tienen un remanente, es decir, una disposición de dinero en la tesorería del ayuntamiento a día de hoy para abordar iniciativas como arreglos de calle, asfaltados, mejoras, etcétera, y por lo tanto yo creo que por encima de las promesas, entre comillas, lo que hay que ver es la realidad de lo que se ha hecho, y la diferencia ahí es apabullante. Yo debía de prohibir por ley los programas electorales a posteriori. Los candidatos se tenían que presentar diciendo, yo he hecho esto. Porque eso sí que te dice esta edad. Porque yo no conozco nunca que al final de una legislatura alguien se haya molestado en coger el programa electoral de hace 4 años y decir que hay de esto. Bueno, pero, otra cosa, Rafa, porque no se salvaba nadie, aprovecho para decirlo. Nadie se salvaba. Me gustaría conocer tu opinión sobre la idea de Amaro en relación con Félix Valverde Lillo, si nos permite, sí, muy rápido nuestro coordinador. Con la apertura al tráfico. Porque tú conoces la ciudad mejor que yo, conoces la ciudad. Vamos a ver, pero en Televisión Extremeña somos poco sospechosos porque fuimos los primeros que entrevistamos a Santi Amaro cuando se le designó, porque yo he trabajado profesionalmente para ese partido, es decir, que era un periodista de trabajo y por lo tanto, y tercero porque soy de derechas, qué caramba. Es decir, pero me parece un error. Es decir, me parece un error porque tú y yo conocemos gente que vive en Félix Valverde Lillo, que no es de izquierda y que les parece estupendo el Boulevard, y después porque mi experiencia, yo lo he dicho aquí en el programa de Semana Santa, es que da un gusto procesionar por allí, no por la calle Santa Eula. Quiero decir, es que de verdad que no lo... Bueno, esto es opinable, me puede decir alguien, y yo opino que igual hay gente que sí que prefiere. Y además, ahora, y la tranquilidad de ir por Félix Valverde Lillo, no es decir, eso, sin que los coches ni los camiones... En ese sentido no nos parecemos a los cascos históricos, a los centros de otras grandes ciudades de España. ¿Sabes qué haría yo? ¿No? Al comienzo de la legislatura, porque es cuando la gente se enfade, hay que hacer, le vean plataforma única, yo no sé por qué con llamarlo zona peatonal sería más calles peatonales, es decir, las que va a Las Monjitas, la calle que yo llamo del Niño Gordito, que es la calle Concepción, todo esto. Y hay que aprovecharlo al principio, porque si lo haces ahora al final, primero puedes crear gente que se enfade. Hay gente para todo. Y probablemente Amaro se hace eco de alguna gente que dice que hay que volverlo. Pero yo creo que los primeros afectados, que son los del centro, están en contra de esta medida. Y yo, que soy de barriada, yo al centro voy poco, pero quiero decir, no me parece, no sé, quiero decir que hay cosas en Mérida que a lo mejor también se pueden destacar más. Allá él. Esto es un ejemplo de lo que os he dicho antes en la derecha, donde la imagen de marca va a pesar más que probablemente los que encabecen las listas, en mi opinión, claro. Nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Ahora que está, como siempre, a nuestros picos. No, me falta el mensaje profundo. Opiniones, ¿cuál es el mensaje profundo? El Mérida juega este domingo en el Romano José Fouto el último partido de la temporada, este sábado, contra el Córdoba, ¿vale? Es importante el partido, lo tenemos ya difícil, porque el otro día teníamos que haber ganado al Alcorcón y por lo que sea no pudo ser, pero sí porque este partido va a crear un ambiente para la temporada que viene. Venimos contra el Córdoba, que era uno de los era el que iba a ganar, y fíjese, y ahora va detrás de nosotros, como es el fútbol. Y yo una pregunta, ¿el anillo para cuándo? ¿Cuál de ellos? Es decir, saldar la deuda que tiene usted después de las elecciones, vamos a ver quién gana, porque a lo mejor si sale Osuna le decimos págate tú algo a cambio de esta hay que recordar a nuestros espectadores que hay una apuesta aquí electoral previa a las elecciones que perdió Rafael Angulo, porque la perdí, o sea que pienso pagarla. Dicho queda, está grabado. Muy bien. Nos vamos, señores, gracias a Rafa Angulo, gracias a Chano Fernández y a ustedes, agradecerles como siempre su atención. Mañana estaremos de nuevo en una edición más aquí en La Picota, en torno a las 10:25 de la noche, tanto en la TDT como en nuestros medios digitales, en las redes sociales y en la página web de televisionextremeña.com, página que por cierto Rafa no conoce, parece ser. ¿Qué es la web? ¿Qué es la web? Ayer me hablaste de una web, yo no sé qué es eso, yo no tengo una edad, yo estoy jubilado. Pues la web es un instrumento que emplea 1.100
cientos, miles de telespectadores de televisión. Que pueden vernos en la Me web, consta. aunque ahora estén viendo cómo pierde el Madrid contra el Manchester. Efectivamente, nos pueden ver. En nuestro primer año de vida de la página web tenemos 2 millones de visitas, o sea que fíjate si es importante. Nos vemos mañana. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.